Si nos remontamos 500 años atrás, aún sin la presencia de los españoles y portugueses, todo lo que hubo acá tuvo nombre en guaraní. Ustedes no van a encontrar, y digo no van a encontrar, una planta nativa sin nombre en guaraní, al punto que un gran estudioso, en algún momento rector de la universidad, el doctor Dionisio González Torres, había hecho una publicación en base a una investigación que en su tiempo se había hecho y decía que después del griego y del latín, el guaraní es el idioma que más nombres aportó a la botánica universal. Y allí ya creo que todas pueden darse cuenta del tremendo valor que siempre tuvieron, obviamente, las plantas por ser parte de todo esto que es el hábitat nuestro. Y si miramos entonces por allí, vamos a encontrar que en la medida que las poblaciones se retiraron de los cursos de agua y fueron a lugares, repito, inclusive altos, la tacuara fue sustituida por otro elemento natural, por otra planta, en este caso el famoso mbocayá. Y yo creo que de todas, seguramente las variedades que existen para ver las especies de plantas, y el mbocayá está en todas partes. El mbocayá es el elemento que nunca falta en ningún lado, sea en lo más retirado, en los lugares más pobres, en los suelos, digamos, más abonados, en todas partes, y se aprovecha todo. Y otra vez, si nosotros miramos eso, ¿qué es lo que hacían entonces? Cortaban el coco, ¿verdad? Y lo cortaban en forma vertical, que es lo que históricamente la gente conoce como el mbocayá ihue. ¿Qué quiere decir? Lo que está parado, lo que está de pie, lo que está verticalmente dispuesto. Y yo acá, a cualquiera de ustedes, respetuosamente le pido así muy amablemente, eñembó, que es lo que va a hacer, es pararse, erguirse, y el mbocayá, ihue, y poco parado, traducido, otra vez atado con el isipó. Eso fue la base, y sigue siendo la base de muchos de los ranchos que hasta hoy tenemos. Entonces, con esto quiero insistir en el valor que siempre tuvieron las plantas. A lo otro, la alimentación de los guaraní, una alimentación básicamente vegetariana. ¿Qué es lo que ellos consumen fuera de todo lo que en este caso pueda ser maíz, poroto, maní, coco, andaí, el zapallo, el curapeté, como se le dice en guaraní? Bueno, fuera de eso, frutos, pero muchísimos. El yacarati, visto por acá el ñangapirí, ¿verdad? ¿Quién no conoce? ¿Quién alguna vez no probó? Acurí. Son plantas que hasta hoy nosotros vamos a encontrar en todas partes, y seguramente inclusive muchos de los que están acá tienen ese hermoso hábito de tener inclusive en su casa, de cuidar de esas especies que son tan nuestras, que son propiedades de esta parte de América, en ese hábitat tradicional, original del cual nosotros formamos parte. ¿Qué es lo que después consumen? Y miel de abeja. Y cuando comen algún tipo de carne, siempre carne blanca, yo decía hace rato, pescado.